Estamos con la familia de Sofía. Vamos a saltarnos el tuyo este año. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Carlos escribió en el mensaje que recibí a las 2 de la tarde del día de mi cumpleaños. No, feliz cumpleaños, mamá. No, lo sentimos mucho. No, te compensaremos después. Solo esa frase seca, fría, calculada, como si mi cumpleaños fuera una cita médica que se puede cancelar sin consecuencias. Leí el mensaje 3 veces, sentada en la cocina donde había madrugado desde las 5 de la mañana para preparar todo. El pastel de 3 leches que a él tanto le gustaba desde niño seguía enfriándose sobre la mesa. Perfecto, esponjoso, con esa textura cremosa que solo se logra después de horas de reposo. Había batido la crema a mano, como me enseñó mi madre, hasta que mis brazos dolieron. Había separado cada huevo con cuidado. Había tamizado la harina 2 veces para que quedara sin grumos. 68 velitas de colores esperaban ser encendidas, las mismas que había comprado en la tienda de don Alberto la semana anterior, sonriendo cuando él me preguntó si era para una fiesta grande. «Es para mi cumpleaños», le había dicho con orgullo. «Viene toda la familia. Toda la familia». Qué ironía tan amarga. La mesa del comedor estaba puesta para 6 personas. Los platos buenos, los de porcelana china que heredé de mi abuela y que solo sacaba en ocasiones especiales. Había planchado el mantel de encaje blanco. Había pulido cada cubierto hasta que brillaron como espejos. Había cortado flores frescas del jardín, claveles rojos y blancos que perfumaban toda la casa. Incluso había preparado las empanadas de queso que le gustaban a Yolanda, mi nieta, pensando en su sonrisa cuando las viera. Había limpiado toda la casa el día anterior. Había aspirado cada rincón. Había lavado las cortinas. Había acomodado los cojines del sofá. Todo para recibir a mi familia. Todo para nada. Miré el teléfono en mis manos. El mensaje siguió ahí. Las palabras no desaparecieron por más que quisiera que fuera una pesadilla. Carlos había elegido. Después de 40 años de ser mi prioridad, de sacrificar todo por él, de estar siempre disponible cuando me necesitaba, él había elegido. Y yo también iba a elegir. Me levanté despacio, caminé hasta el pastel y corté una porción pequeña. Me senté sola en esa mesa preparada para 6, masticando cada bocado, mientras el silencio de la casa me envolvía como una manta pesada. El dulce sabía a cenizas en mi boca, pero no derramé ni una lágrima. No lloré, no grité, no llamé a Carlos suplicando explicaciones. Comí boloso ciña, sem lágrimas, mientras el sol de octubre se filtraba por las ventanas que había limpiado especialmente para ese día. Cuando terminé, no recogí los platos. Los dejé ahí, sobre esa mesa perfecta, como testigos de lo que acababa de morir dentro de mí. Esa noche, mientras veía las velitas sin encender en el pastel intacto, algo cambió para siempre en mi interior. Ya no era la María que esperaba llamadas. Ya no era la madre que justificaba todo. Era otra mujer. Una mujer que había comido torta de cumpleaños sola, sin lágrimas, y que había tomado la decisión más importante de su vida en ese silencio devastador. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol atravesó las cortinas de mi dormitorio, desperté con una claridad que no había sentido en años. Ya no había dolor, ya no había tristeza, solo había una determinación fría y calculada corriendo por mis venas. Me vestí despacio, me peiné como siempre, desayuné café negro sin azúcar. Y entonces comencé. 3 meses antes de mi cumpleaños todo parecía normal. Carlos había venido a almorzar un domingo, como siempre hacía cuando Sofía tenía sus compromisos sociales. Se sentó en su silla de siempre, la que había ocupado desde niño, y comió mis ravioles caseros con la misma sonrisa de satisfacción de toda la vida. Pero ahora, recordando ese día, me doy cuenta de que sus ojos no sonreían, solo su boca, mamá,
Esta casa es demasiado grande para ti sola, había dicho mientras cortaba la pasta, sin mirarme. Deberías pensar en algo más pequeño, más cómodo. Yo había reído pensando que se preocupaba por mí. Qué ingenua fui. Esta es mi casa, Carlos. Aquí naciste tú. Aquí vivimos cuando papá estaba enfermo. No pienso moverme a ningún lado. Él había insistido suavemente, como siempre hacía cuando quería algo. Solo digo que sería más práctico. Podrías tener dinero extra, viajar, conocer lugares nuevos. Dinero extra. Ahora entiendo que ya estaba calculando cuánto valía mi propiedad, cuánto podría obtener de ella. Debí haber notado cuando Sofía empezó a acompañarlo más seguido. Antes, ella siempre tenía excusas. Dolor de cabeza, trabajo, cansancio. Pero de repente aparecía con su sonrisa perfecta y sus comentarios sobre la decoración. María, estas cortinas están un poco descoloridas, ¿no crees? Y este sofá ya se ve muy usado. Hablaba como si fuera su casa, como si tuviera derecho a opinar sobre mis cosas. Una tarde de agosto llegaron los tres, Carlos, Sofía y Yolanda. Mi nieta parecía incómoda. Evitaba mis ojos mientras su madre caminaba por la sala tocando todo. ¡Qué bonito jarrón!, decía Sofía, levantando el florero de cristal que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Es muy antiguo. Sus dedos acariciaban cada objeto como si los estuviera tasando. Carlos se quedó mucho tiempo mirando los documentos que yo tenía en el escritorio del estudio. Mamá, ¿estos son los papeles de la casa? Deberías guardarlos en un lugar más seguro. Cuando fui a la cocina a preparar té, los escuché susurrar. Palabras sueltas llegaban hasta mí. Herencia, testamento, notario. Pensé que se preocupaban por mi futuro. ¡Qué tonta fui! Yolanda era la única que me abrazaba como antes, pero incluso ella había cambiado. Una tarde, mientras ayudaba con los platos, me dijo: «Abuela, ¿por qué papá pregunta tanto sobre tus cosas?» Su voz era pequeña, preocupada. Dice que necesitas saber todo por si te pasa algo. Incluso una niña de 16 años podía ver lo que yo me negaba a reconocer. Los domingos se volvieron interrogatorios disfrazados de visitas familiares. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico, mamá? ¿Estás tomando bien tus medicamentos? ¿No te sientes muy sola? ¿Aquí? Cada pregunta era una piedra más en el muro que estaban construyendo alrededor de mí, preparando el terreno para demostrar que yo no podía cuidarme sola. Sofía empezó a tomar fotos de todo. «Para los recuerdos», decía, pero fotografiaba los muebles, los cuadros, incluso abría los armarios y miraba dentro. «María, tienes tantas cosas bonitas. Deberías hacer un inventario por si acaso». ¿Por si acaso qué? Nunca lo explicó. El ambiente cambió por completo cuando Carlos comenzó a hablar sobre el futuro. «Mamá, Sofía y yo hemos estado pensando. Cuando llegues a cierta edad, vas a necesitar ayuda. Sería mejor que empezáramos a planificar desde ahora. Planificar mi vida sin preguntarme. Decidir mi futuro como si yo ya no tuviera voz ni voto». La última visita antes de mi cumpleaños fue la más extraña. Llegaron con una botella de vino caro y una sonrisa demasiado amplia. Sofía había traído una libreta donde anotaba todo lo que veía. «Es que admiro mucho tu estilo, María. Me gustaría decorar nuestra casa con piezas como estas». Nuestra casa, como si mis pertenencias ya fueran suyas. Esa noche, después de que se fueron, encontré que habían movido algunas cosas del lugar. Nada importante. Pequeños detalles que solo yo podría notar. El jarrón estaba 2 centímetros más a la izquierda. Los papeles del escritorio no estaban exactamente como los había dejado. La sensación de que habían estado revisando mis
cosas me persiguió durante días. Debí haber sabido que algo estaba mal cuando Carlos dejó de preguntarme sobre mis planes para mi cumpleaños. Todos los años, desde que era pequeño, me preguntaba qué quería hacer, qué quería de regalo, a quién quería invitar. Este año silencio total, como si ya supiera que no iba a estar presente. La primera señal real llegó una semana después de mi cumpleaños. Yolanda apareció en mi puerta con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. «Abuela, necesito contarte algo», susurró, mirando hacia atrás como si temiera que alguien la hubiera seguido. «Pero tienes que prometerme que no vas a decir que fui yo quien te lo dijo». Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde yo la había consolado cuando era pequeña, y se lastimaba jugando. Pero ahora era ella quien tenía que consolarme, a mí. «Papá y mamá han estado hablando sobre ti durante meses. Dicen que eres demasiado vieja para vivir sola, que necesitas que alguien tome decisiones por ti». Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. «Mamá dice que esta casa vale mucho dinero y que lo estás desperdiciando quedándote aquí. Que podrían venderla y conseguirte un apartamento pequeño y usar el resto del dinero para sus cosas». Yolanda no podía mirarme a los ojos. «Papá dice que cuando seas más vieja vas a agradecérselo». Pero lo peor estaba por venir. «Abuela, el día de tu cumpleaños, mamá publicó una foto en Instagram. Era una foto tuya del año pasado, pero escribió como si hubiera sido ese día. Puso, celebrando con la abuela María, tan dulce como siempre. Y todos los comentarios eran sobre lo afortunada que era de tener una nuera tan atenta. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Sofía había usado mi imagen para crear una mentira, para mostrar al mundo que había estado conmigo cuando, en realidad, me había abandonado en el día más importante. «¿Tienes esa foto, Yolanda?». Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Ella sacó su teléfono con manos temblorosas y me mostró la publicación. Ahí estaba mi foto, sonriendo, inocentemente, sin saber que sería usada para construir una farsa. Los comentarios eran peores. «Qué suerte tienes de tener una nuera así, María. Sofía siempre tan dedicada a la familia. Qué hermosa celebración. Todo falso. Todo una mentira cuidadosamente construida. Hay más, abuela». Yolanda siguió, hablando, cada palabra como un cuchillo. «Papá te ha estado preguntando sobre tus cuentas bancarias. Dice que necesitas saber dónde tienes el dinero, por si algo te pasa. Y mamá ha estado tomando fotos de todas tus cosas valiosas. Dice que es para el seguro, pero yo la vi enviándolas a un grupo de WhatsApp con sus amigas». Me levanté despacio y caminé hasta la ventana. Afuera, la vida seguía normal. Los vecinos regando sus jardines, los niños jugando en la calle, el mundo continuando como si mi universo no se hubiera desmoronado. «¿Qué más sabes, mi niña?». Han estado hablando con un abogado. Escuché a mamá por teléfono diciendo algo sobre incapacidad mental y tutela legal. No entiendo bien qué significa, pero papá parecía muy interesado. Yolanda empezó a llorar, otra vez. «Abuela, yo traté de defenderte. Les dije que estás perfectamente bien, que no necesitas que nadie te cuide. Pero ellos dijeron que soy muy joven para entender estas cosas. Incapacidad mental, tutela legal». Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas de muerte. Querían declararme incapaz para tomar el control total de mis bienes. Era un plan perfecto. Primero me aislaban emocionalmente. Luego construían una narrativa de abandono y negligencia. Y finalmente me quitarían todo legalmente. «Yolanda, ¿alguna vez han venido aquí cuando yo no estaba?». Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, abuela. El mes pasado, cuando fuiste al médico, papá vino con unas llaves
Dijo que las había hecho por seguridad. Estuvieron aquí como 2 horas, revisando todo. Llaves. Habían hecho copias de mis llaves sin mi permiso. Habían estado en mi casa, tocando mis cosas, violando mi privacidad, preparando su invasión. ¿Qué más hicieron ese día? Mamá tomó fotos de todos los documentos de tu escritorio, los papeles de la casa, del banco, todo. Y papá abrió tu armario, el que está en tu dormitorio. Dijo que necesitaba ver si tenías joyas valiosas guardadas. Mi armario privado, donde guardaba las pocas cosas que tenían valor sentimental para mí. Abuela, hay algo más. Yolanda me tomó de la mano. Mamá ha estado contándoles a sus amigas que tú estás perdiendo la memoria. Dice que repites las mismas historias, que olvidas cosas importantes. Todo mentira, pero lo dice tan convincente que la gente le cree. Ahí estaba. El plan completo se revelaba ante mis ojos como una película de terror. Primero el aislamiento emocional, luego la apropiación física de mis espacios, después la construcción de una narrativa de incapacidad y finalmente el golpe legal definitivo. Carlos y Sofía habían estado jugando un juego largo, paciente, calculado. Y yo había sido la víctima perfecta, confiada, amorosa, ciega. Pero hay algo que no sabían sobre mí, que detrás de esta anciana aparentemente indefensa vivía una mujer que había criado a un hijo sola después de quedar viuda, que había manejado negocios, que había sobrevivido a pérdidas que ellos ni siquiera podían imaginar. Una mujer que acababa de despertar. Después de la revelación de Yolanda, todo empezó a moverse más rápido, como si Carlos y Sofía hubieran sentido que el tiempo se les acababa, o como si ya hubieran decidido que era momento de dar el siguiente paso. Las señales llegaron, una tras otra, cada vez más descaradas, cada vez más agresivas. La primera llamada llegó 3 días después. Era Sofía, con esa voz dulce y preocupada que ahora sabía que era completamente falsa. María, querida, Carlos y yo hemos estado muy preocupados por ti. Después de lo que pasó en tu cumpleaños, nos dimos cuenta de que realmente necesitas más apoyo. Como si ellos no hubieran sido los causantes de lo que pasó en mi cumpleaños. Hemos encontrado un lugar maravilloso para ti, María. Es una residencia para personas mayores, muy elegante, con jardines preciosos. Podrías hacer nuevas amigas, participar en actividades. Sería mucho mejor que estar sola en esa casa tan grande. Hablaba como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones, no como si me estuviera arrancando de mi hogar de 40 años. No estoy interesada, Sofía. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Estoy perfectamente bien en mi casa. Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si no hubiera esperado resistencia. Bueno, María, no tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Carlos y yo solo queremos lo mejor para ti. Al día siguiente llegó Carlos, pero esta vez sin avisar. Usó sus llaves copiadas para entrar como si fuera su casa. Lo encontré en mi cocina, revisando mi refrigerador como si fuera un inspector de sanidad. «Mamá, mira esto», dijo mostrándome un yogur que estaba cerca de su fecha de vencimiento. «No puedes estar comiendo cosas vencidas. Es peligroso a tu edad. Ese yogur vence mañana, Carlos. Está perfectamente bien». Pero él ya había empezado a tirar cosas a la basura, tomando decisiones sobre mi comida como si yo fuera una niña incapaz. «Mamá, tienes que ser más cuidadosa. A tu edad, una intoxicación alimentaria puede ser grave». Esa misma semana, Sofía apareció con una carpeta llena de papeles. «María, hemos estado investigando y hemos encontrado que tienes derecho a algunos beneficios del gobierno. Solo necesitas firmar estos documentos para poder acceder a ellos». Los papeles parecían oficiales, pero algo en su sonrisa no me gustó.
¿Qué tipo de beneficios? Pregunté. Oh, cosas relacionadas con tu edad, con la casa. Es muy complicado de explicar, pero confía en nosotros. Me negué a firmar. Necesito que mi abogado revise esto primero. La sonrisa de Sofía se evaporó, por un segundo, reemplazada por una expresión de irritación pura. María, somos familia. No necesitas abogados para tratar con tu propia familia. Pero insistí, y finalmente se fue llevándose los papeles, claramente molesta. Al día siguiente, Carlos llamó furioso. Mamá, Sofía me contó lo de ayer. ¿Por qué no confías en nosotros? Somos tu familia. Estamos tratando de ayudarte. Su voz tenía un tono que no había escuchado antes, duro, amenazante. Si sigues siendo tan desconfiada, va a ser muy difícil para nosotros seguir cuidándote. La amenaza era clara. O cooperaba con sus planes o me abandonarían por completo. Pero ya me habían abandonado, solo que ahora lo decían abiertamente. Esa misma semana empezaron a aparecer personas extrañas en mi puerta. Un hombre que decía ser del servicio social, preguntando sobre mi bienestar. Una mujer que afirmaba ser enfermera, queriendo evaluar mi estado de salud. Todos llegaban sin cita previa. Todos tenían el mismo discurso sobre personas mayores que viven solas y riesgos innecesarios. ¿Quién les dijo que vinieran? Pregunté al hombre del servicio social. Recibimos una llamada anónima de alguien preocupado por su bienestar, señora. Es nuestro deber investigar. Llamada anónima. Sabía exactamente quién había hecho esa llamada. Las visitas se intensificaron. Cada semana aparecía alguien nuevo. Trabajadores sociales, enfermeras, incluso un psicólogo que quería hacerme una evaluación mental de rutina. Todos llegaban con la misma historia. Habían recibido reportes de que una anciana vivía sola y podría estar en riesgo. Pero el golpe más bajo llegó cuando Carlos y Sofía aparecieron con Yolanda. Mi nieta parecía haber estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Abuela», dijo con voz quebrada, «papá y mamá dicen que si no aceptas mudarte, no podré visitarte más. Dicen que es peligroso para mí estar aquí contigo». Carlos tenía los brazos cruzados, mirándome con frialdad. «Mamá, Yolanda es menor de edad. Si algo te pasa mientras ella está aquí, nosotros somos responsables legalmente. No podemos permitir que esté en una situación de riesgo». Estaban usando a mi propia nieta como arma emocional, amenazando con quitarme la única persona en la familia que realmente me amaba. Además, continuó Sofía con esa sonrisa venenosa, hemos decidido que Yolanda necesita concentrarse más en sus estudios. Pasar tanto tiempo aquí la distrae de sus responsabilidades. Era mentira y todos lo sabíamos. Yolanda siempre había sido una estudiante excelente y nuestras tardes juntas nunca habían interferido con sus estudios. Esa noche, después de que se fueron llevándose a Yolanda casi a rastras, me quedé sentada en mi sala viendo las fotos familiares que colgaban de las paredes. 40 años de memorias, de amor, de sacrificios, todo reducido a esto. Chantaje emocional, amenazas veladas, manipulación psicológica. Pero Carlos y Sofía habían cometido un error. Pensaron que quebrarían mi espíritu, que me convertirían en una anciana asustada y dependiente. No sabían que cada una de sus acciones solo estaba alimentando algo que había permanecido dormido dentro de mí durante años. Mi instinto de supervivencia. Y ese instinto me estaba diciendo que era hora de luchar. Esa noche, después de que se llevaron a Yolanda, no dormí. Me quedé sentada en mi cama, mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Pero por primera vez en meses, no sentía miedo. Sentía algo mucho más poderoso. Claridad. Carlos y Sofía habían mostrado sus cartas. Ahora era mi turno. A las 5 de la mañana,
Cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, me vestí con mi mejor traje, el azul marino que usaba para ocasiones importantes, y salí de casa antes de que mis vecinos despertaran. Tenía trabajo que hacer. Mi primera parada fue el banco. Don Oscar, el gerente que había manejado mis cuentas durante 20 años, me recibió con su sonrisa de siempre. «María, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Sus ojos reflejaban la confianza de décadas de relación profesional. Le expliqué que necesitaba revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 6 meses y cambiar todas mis claves de acceso. ¿Ha tenido algún problema de seguridad, María?, preguntó mientras tecleaba en su computadora. Digamos que he descubierto que algunas personas tienen más acceso a mi información del que me gustaría. Don Oscar asintió comprensivamente. En 30 años de carrera bancaria, había visto esto muchas veces. También necesito que me informes si alguien ha intentado acceder a mi información o ha hecho consultas sobre mis cuentas. Los resultados fueron reveladores. Carlos había estado llamando regularmente, preguntando sobre mis balances, mis inversiones, incluso sobre los beneficiarios de mis cuentas. Le dijimos que no podíamos proporcionar esa información sin autorización suya, por supuesto, me aseguró don Oscar. Mi segunda parada fue el despacho de la licenciada Carmen Vega, mi abogada de confianza. Carmen había manejado los asuntos legales de mi familia durante años, incluido el testamento de mi esposo. Era una mujer seria, de unos 50 años, con la reputación de ser implacable cuando defendía a sus clientes. María, me alegra verla. ¿Qué la trae por aquí? Carmen me ofreció café mientras nos sentábamos en su oficina forrada de libros legales. Le conté todo: las llaves copiadas, las visitas no autorizadas, los intentos de hacerme firmar documentos, las amenazas veladas, el chantaje emocional con Yolanda. Carmen tomó notas meticulosamente, sin mostrar sorpresa. Desafortunadamente, María, este tipo de abuso financiero y emocional hacia personas mayores es más común de lo que pensamos. Pero usted ha venido en el momento correcto. Todavía podemos protegerla completamente. Necesito que revise mi testamento actual y prepare uno nuevo, le dije. También quiero que investigue si han intentado hacer algún trámite legal usando mi nombre. Carmen asintió, ya anticipando mis necesidades. También recomiendo que instalemos algunas medidas de protección legal preventivas. Mientras Carmen trabajaba en los documentos, yo me dirigí a mi tercera parada, la casa de mi vecina Lucía, una mujer de mi edad que había sido testigo silenciosa de todas las visitas extrañas de las últimas semanas. Lucía y yo habíamos sido amigas durante décadas, pero nunca habíamos hablado de temas personales profundos. «María, pasa», me dijo Lucía, notando inmediatamente que algo era diferente en mí. «Te ves distinta hoy». Me senté en su cocina, que olía a café recién hecho y pan casero, y le conté la verdad. Toda la verdad. Lucía escuchó, sin interrumpir, sus ojos llenándose de indignación a medida que avanzaba mi historia. «María, yo sabía que algo estaba mal. Esas personas que venían a tu casa, las formas en que Carlos y Sofía te hablaban cuando pensaban que nadie los veía. Una mujer sabe cuando otra mujer está siendo maltratada». Lucía se levantó y fue a buscar algo. Regresó con una pequeña libreta. «He estado anotando todo lo que he visto. Fechas, horas, quién vino, cuánto tiempo se quedaron. Mi vecina había estado documentando todo sin que yo lo supiera. Tenía un registro completo de las actividades sospechosas alrededor de mi casa. También tengo las grabaciones de mi cámara de seguridad», agregó. «La que apunta hacia tu entrada. He guardado todo».
De regreso en casa, comencé la parte más difícil de mi plan. Necesitaba documentar todo sin que Carlos y Sofía se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de todo. Los documentos que habían movido, las cosas que faltaban, los nuevos rayones en las cerraduras donde habían forzado las llaves. Esa tarde, cuando Carlos llegó sin avisar usando sus llaves, copiadas, yo estaba lista. Llevaba en el bolsillo una pequeña grabadora que Carmen me había dado, funcionando silenciosamente. «Hola, mamá», dijo con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. «Solo venía a ver cómo estás». «Estoy bien, Carlos, pero me gustaría que en el futuro tocaras la puerta antes de entrar». Su sonrisa vaciló. «Mamá, soy tu hijo. Esta es prácticamente mi casa también». Prácticamente su casa. Ahí estaba, la mentalidad que había estado oculta todo este tiempo. «Esta es mi casa, Carlos, y me gustaría que respetaras eso». Mi voz era calmada, pero firme. Carlos me miró como si no me reconociera. «Mamá, ¿te sientes bien? Estás actuando muy extraño últimamente». Ahí estaba otra vez, cuestionando mi estado mental, grabado para la posteridad. «Me siento perfectamente bien. De hecho, me siento mejor que nunca». Esa noche, después de que Carlos se fue claramente confundido por mi nueva actitud, copié la grabación y la guardé en 3 lugares diferentes. Durante los siguientes días, seguí el mismo patrón. Cada visita, cada llamada, cada interacción quedaba documentada. Carmen me había enseñado que en casos como estos, la evidencia lo era todo. Y yo estaba construyendo un archivo que sería incontestable. Pero lo más importante era que, por primera vez en meses, me sentía yo misma otra vez. Ya no era la víctima confundida y manipulada. Era una mujer con un plan, una estrategia y la determinación férrea de proteger lo que era mío. Carlos y Sofía habían despertado algo en mí que pensaron que había muerto con la edad. Mi instinto de supervivencia. Y ese instinto me estaba guiando hacia la victoria. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de mi vida. Mientras Carlos y Sofía creían que me estaban quebrantando, yo estaba construyendo meticulosamente mi escape. Cada día fingía ser la anciana vulnerable que ellos necesitaban que fuera, mientras por las noches ejecutaba los pasos de mi plan con la precisión de un relojero. Carmen había sido mi aliada perfecta. «María, lo que vamos a hacer debe ser completamente confidencial», me había explicado en nuestra segunda reunión. «Ni una palabra a nadie, ni siquiera a Yolanda. Ellos no pueden sospechar nada hasta que sea demasiado tarde para detenerlo». Me entregó una carpeta sellada. «Estos son todos los documentos que necesitamos. Firmaremos todo en sesiones privadas, fuera de horarios normales». Mi primer movimiento fue cambiar silenciosamente las cerraduras de mi casa. Contraté a un cerrajero recomendado por Carmen, un hombre discreto que vino un martes por la mañana cuando Carlos y Sofía estaban trabajando. «Quiero que estas llaves sean únicas», le expliqué. «Nadie más debe tener copias». El hombre asintió comprensivamente. Había trabajado antes en casos similares. Esa misma semana comencé a mover mis pertenencias más valiosas. Poco a poco, llevé las joyas de mi madre, los documentos importantes, las fotografías familiares más queridas a la casa de Lucía. «Solo por seguridad», le expliqué. «Si algo me pasa, quiero que estas cosas estén protegidas». Lucía guardaba todo en su sótano, en cajas marcadas con nombres falsos. La evaluación de mi casa fue el siguiente paso. Carmen había contactado a un valuador discreto que vino disfrazado de técnico de gas. En 2 horas, había documentado cada metro, cada mejora, cada detalle que aumentaba el valor de la propiedad. «Su casa vale considerablemente más de lo
que probablemente imagina. Me informó después. El mercado inmobiliario en esta zona ha subido mucho en los últimos años. Mientras tanto, seguía permitiendo que Carlos y Sofía creyeran que estaban ganando. Cuando llegaban con sus sugerencias sobre mi futuro, yo fingía estar considerándolas seriamente. Tal vez tengan razón, decía con voz cansada. Tal vez sí soy demasiado vieja para esta casa tan grande. Sus caras se iluminaban, creyendo que finalmente estaba cediendo. Sofía se volvió más agresiva en sus ayudas. Apareció un sábado con cajas. María, pensé que podríamos empezar a organizar tus cosas. Ya sabes, separar lo que realmente necesitas de lo que solo ocupa espacio. Empezó a revisar mis armarios, decidiendo qué era importante y qué no. Por supuesto, todo lo que tenía valor según su criterio iba a la pila de cosas importantes. Esta vajilla es muy bonita, María. Demasiado bonita para uso diario. Deberías guardarla en algún lugar seguro. Lo que realmente quería decir era que debería estar en su casa, guardada para cuando me mudara a la residencia geriátrica. Yo asentía dulcemente, mientras por dentro catalogaba cada pieza que ella codiciaba. Carlos había comenzado a hablar abiertamente sobre el dinero. «Mamá, cuando vendas la casa, necesitaremos sentarnos con un asesor financiero. Este tipo de transacciones son muy complicadas para una persona de tu edad». Ya no se molestaba en ocultar sus intenciones. En su mente, la casa ya estaba vendida y el dinero ya estaba siendo administrado por él. «Por supuesto, Carlos», respondía yo. «Confío completamente en tu criterio». Sus ojos brillaban de satisfacción. Pensaba que había ganado. Pero mi plan más audaz estaba desarrollándose en completo secreto. Carmen había encontrado la casa perfecta para mí. Una propiedad pequeña pero elegante en un pueblo costero a 3 horas de aquí. Está a nombre de una empresa fiduciaria que yo manejo, me explicó. Completamente legal, completamente privado. Nadie podrá rastrearlo hasta usted. La casa estaba amueblada, tenía jardín y lo más importante, estaba en una comunidad donde nadie conocía mi historia pasada. Podrá empezar completamente de nuevo, María. Ser quien quiera ser, sin el peso de estas personas tóxicas. Visité la casa un jueves, diciéndole a Carlos que iba al médico. Era perfecta, pequeña pero cómoda, con grandes ventanas que daban al mar y una sensación de paz que no había sentido en años. «La quiero», le dije a Carmen inmediatamente. «¿Cuándo podemos cerrar el trato?» El aspecto más delicado de mi plan era Yolanda. No podía involucrarla directamente sin ponerla en riesgo con sus padres, pero necesitaba una forma de mantener contacto con ella. Carmen me ayudó a establecer una cuenta de correo electrónico privada y me enseñó a usar aplicaciones de mensajería seguras. «Cuando llegue el momento», me explicó, «podrá contactar a su nieta sin que sus padres lo sepan». Durante este tiempo, Carlos y Sofía intensificaron sus ataques. Las visitas de trabajadores sociales se hicieron más frecuentes, siempre con preguntas más invasivas. ¿Se siente segura viviendo sola? ¿Ha tenido episodios de confusión últimamente? Su familia está preocupada por su bienestar. Yo respondía con la fragilidad aparente que ellos esperaban, mientras grababa secretamente cada interacción. Un día, Sofía llegó con documentos del gobierno. «María, hemos conseguido que te aprueben para un programa de asistencia. Solo necesitas firmar aquí y podrás recibir ayuda económica mensual». Los papeles parecían legítimos, pero Carmen los revisó esa misma tarde. «Son documentos para transferir la administración de sus beneficios a un tercero», me explicó. Si hubiera firmado, Carlos habría tenido acceso legal a su dinero. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Carlos y Sofía no solo querían mi casa, querían todo.
mi dinero, mi libertad, mi dignidad. Querían convertirme en una cáscara vacía, mientras ellos disfrutaban de los frutos de toda una vida de trabajo y sacrificio. Pero tenían un problema. Yo ya no era la víctima indefensa que necesitaban que fuera. Era una mujer con un plan perfecto, recursos ocultos y la determinación de una madre traicionada. Mi red de escape estaba casi completa. Solo faltaba elegir el momento exacto para desaparecer de sus vidas para siempre. La trampa estaba lista. Ahora solo necesitaba que ellos caminaran hacia ella. El momento llegó un martes por la mañana. Carlos y Sofía aparecieron en mi puerta con sonrisas triunfantes y una carpeta llena de documentos. Esta vez no vinieron solos. Trajeron a un hombre en traje que se presentó como el abogado de la familia y a una mujer que afirmaba ser trabajadora social. Era el día que habían elegido para dar el golpe final. «Mamá, hemos tomado una decisión muy difícil pero necesaria», comenzó Carlos con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos meses. «Después de consultar con profesionales, creemos que ya no puedes vivir sola de manera segura». Sofía asentía a su lado, fingiendo preocupación maternal. «Es por tu propio bien, María. Ya tienes una plaza reservada en Villa del Sol. Es una residencia preciosa». El abogado desplegó los papeles sobre mi mesa de comedor, la misma donde había comido mi pastel de cumpleaños sola 3 meses atrás. «Señora María, estos documentos le otorgan a su hijo la tutela legal sobre sus decisiones. Es un proceso estándar para personas de su edad». Hablaba como si yo no fuera más que un mueble que necesitaba ser reubicado. «También hemos preparado la documentación para la venta de la casa», continuó Sofía, ya sin molestarse en ocultar su satisfacción. «Encontramos un comprador que está dispuesto a pagar un precio muy bueno. El dinero se invertirá para asegurar tu cuidado a largo plazo. Por supuesto, bajo la administración de Carlos». La trabajadora social sacó una tablet y comenzó a hacerme preguntas. «¿Recuerda qué desayunó esta mañana, señora María? ¿Puede decirnos qué día es hoy? ¿Se siente confundida a menudo?». Era una evaluación mental disfrazada, diseñada para crear evidencia de mi supuesta incapacidad. Yo los observé a todos con la calma de alguien que había estado esperando exactamente este momento durante meses. «¿Puedo ver sus identificaciones?», pregunté suavemente. El abogado intercambió una mirada nerviosa con Carlos. «Señora, soy el licenciado Torres. Represento los intereses de su familia». «¿Tiene su cédula profesional?», insistí. «Me gustaría verificar que realmente es abogado». El hombre carraspeó incómodo. «Por supuesto, aunque no entiendo por qué». Cuando me mostró su identificación, noté que su cédula profesional tenía irregularidades que Carmen me había enseñado a detectar. «¿Y usted?», me dirigí a la mujer. «¿De qué institución de servicios sociales viene exactamente?». Carlos intervino irritado. «Mamá, estas personas están aquí para ayudarte. No necesitas interrogarlas como si fueran criminales». Pero yo continué. «Solo quiero asegurarme de que todo sea legal y correcto. A mi edad debo ser muy cuidadosa con los documentos que firmo». «No necesitas preocuparte por eso», dijo Sofía con impaciencia creciente. «Somos tu familia. Confiamos en estos profesionales. Solo firma aquí y podremos empezar con los preparativos para tu mudanza». Puso un bolígrafo en mi mano y señaló varias líneas marcadas con X. En ese momento sonó el timbre. «Disculpen un momento», dije levantándome lentamente. Abrí la puerta y entró Carmen Vega, mi abogada, acompañada de don Óscar del banco y un oficial de policía. «Buenos días, María. Espero que no lleguemos en mal momento». La cara de Carlos se puso pálida. «¿Quiénes son estas personas?». Carmen se presentó formalmente. «Soy la licenciada Carmen Vega,
abogada de la señora María desde hace 15 años. Este es el oficial Iván Morales y el señor Óscar Herrera, gerente del Banco Nacional donde la señora mantiene sus cuentas. El supuesto abogado de Carlos empezó a recoger sus papeles nerviosamente. Nosotros ya terminamos aquí. Solo estábamos haciendo una consulta informal. Carmen lo detuvo con una sonrisa helada. Me gustaría revisar esos documentos. Si no le importa. La señora María me has autorizado a supervisar todos sus asuntos legales. No necesitamos supervisión, intervino Sofía, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Somos familia. Esto es un asunto privado. El oficial Morales habló por primera vez. Señora, hemos recibido una denuncia sobre posible abuso financiero hacia una persona mayor. Necesitamos verificar que todo esté en orden. Don Óscar abrió su portafolio. Carlos, me da mucho gusto verte, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He traído los reportes que solicitaste sobre las cuentas de tu madre. Por supuesto, ahora que ella está presente, puedo explicarle directamente los intentos de acceso no autorizados que hemos registrado. Carlos tartamudeó. Yo solo estaba preocupado por la seguridad financiera de mi madre. Es normal que un hijo se preocupe por... Claro, lo interrumpió don Óscar. Aunque los intentos de obtener información sin autorización escrita de la titular pueden constituir un delito. Carmen había comenzado a revisar los documentos que Carlos y su falso abogado habían traído. Estos papeles de tutela no tienen validez legal, anunció. Fueron preparados sin seguir el protocolo correcto, sin evaluación médica oficial y sin representación legal independiente para la señora María. Miró al hombre que se había presentado como abogado. ¿Podría mostrarme nuevamente su cédula profesional? El hombre ya estaba guardando sus cosas. Tengo otros compromisos urgentes. Podemos continuar esto en otro momento. Pero el oficial Morales bloqueó su salida. Me temo que necesitamos verificar su identidad antes de que se retire. La trabajadora social había desaparecido discretamente por la puerta trasera en algún momento del caos. Sofía estaba ahora completamente pálida, mirando hacia la puerta como si calculara sus posibilidades de escape. Carlos intentó un último recurso. Mamá, esto es un malentendido terrible. Solo estábamos tratando de protegerte. Me acerqué a mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, que había alimentado, educado, defendido durante 40 años. Lo miré a los ojos y vi a un extraño. «Carlos», dije con una voz que reconocí como mía, pero que sonaba diferente, más fuerte. Nunca necesité que me protegieran de nada, excepto de ti. El silencio que siguió fue devastador. En ese momento, Carlos entendió que había perdido. No solo había perdido el acceso a mi dinero o a mi casa. Había perdido algo mucho más valioso y permanente. Había perdido a su madre. Y esa pérdida era irreversible. Los días siguientes pasaron como en una película en cámara rápida. Carmen se encargó de todos los detalles legales, mientras yo terminaba de empacar las pocas cosas que realmente importaban. La ironía era perfecta. Después de meses de que Carlos y Sofía revisaran mis pertenencias, decidiendo qué era valioso, yo descubrí que lo único verdaderamente valioso cabía en 3 maletas pequeñas. La empresa de mudanzas llegó un viernes por la mañana. Hombres eficientes que empacaron mi nueva vida en cajas etiquetadas con códigos que solo Carmen y yo entendíamos. Los muebles que tenían valor sentimental irían a mi nueva casa. El resto se donaría a caridades locales. ¿Y los muebles que están en el cuarto de Carlos?, preguntó el supervisor. Déjenlos exactamente donde están, respondí. Su dueño vendrá por ellos. Esa tarde, mientras supervisaba los últimos detalles, Yolanda apareció en mi puerta. Sus ojos estaban rojos,
pero había una determinación en su mirada que me recordó a mí misma a su edad. Abuela, sé que te vas. Papá y mamá han estado gritándose toda la semana. Mamá está histérica porque dice que arruinaste todos sus planes. Mi niña, le dije tomando sus manos entre las mías. Hay cosas que los adultos hacemos que son difíciles de entender, pero quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya. Saqué un sobre que había preparado especialmente para ella. Aquí tienes mi nueva dirección y un teléfono donde siempre podrás encontrarme. Cuando cumplas 18 años, serás libre de visitarme cuando quieras. Yolanda me abrazó con la fuerza de quien sabe que está diciendo adiós. Abuela, ¿algún día podremos volver a ser una familia normal? Su pregunta me partió el corazón porque sabía la respuesta. Cariño, a veces la familia real no es la que nace contigo, sino la que eliges construir. Tú siempre serás mi familia, sin importar lo que pase. El sábado por la mañana, Carmen llegó con los documentos finales. La casa se vendió más rápido de lo esperado, me informó. El comprador pagó en efectivo, por encima del precio de tasación. Parece que realmente quería esta propiedad. El dinero de la venta ya estaba seguro en cuentas que Carlos jamás podría tocar. Lucía había venido a despedirse también. Durante 3 meses había sido mi cómplice silenciosa, guardando mis secretos y mis tesoros. María, admiro mucho lo que has hecho, me dijo mientras caminábamos por el jardín donde había plantado rosas durante 20 años. Yo nunca hubiera tenido el valor de empezar de nuevo a nuestra edad. Lucía, le respondí, nunca es demasiado tarde para salvarte. A ti misma. A veces la valentía no es enfrentar el peligro, es reconocer cuándo es momento de alejarse de él. Le entregué las llaves de mi casa. Por favor, asegúrate de que Carlos recoja sus cosas antes de que lleguen los nuevos dueños. El domingo por la mañana, mientras el sol se levantaba sobre mi antigua vida, subí al coche que Carmen había alquilado para el viaje. Mis 3 maletas estaban en el maletero, junto con una caja pequeña que contenía las fotografías de los momentos realmente felices. Yolanda de bebé, mi esposo y yo en nuestra luna de miel, Carlos cuando era un niño dulce que me abrazaba, sin segundas intenciones. Cuando el coche se alejó de la casa donde había vivido 40 años, no miré hacia atrás. En el espejo lateral vi a Lucía despidiéndose desde la ventana. Más allá, alcancé a ver el coche de Carlos estacionado en la esquina. Había venido a supervisar mi partida, probablemente esperando una última oportunidad de manipularme. Pero yo ya no era accesible para él. El viaje hacia mi nueva vida duró 3 horas. Carmen manejaba en silencio respetuoso mientras yo observaba el paisaje cambiar de urbano a rural, de familiar a desconocido. Cuando llegamos al pueblo costero donde empezaría mi nueva vida, el olor del mar me llenó los pulmones como una promesa de renovación. La casa que sería mi hogar estaba exactamente como la recordaba, pequeña, luminosa, perfecta. El jardín trasero daba directamente a la playa, donde las olas rompían en una sinfonía constante de libertad. «Es hermosa», murmuré, y Carmen sonrió. «Es suya, María, completamente suya». Esa primera noche en mi nueva casa, me senté en Siamtana, la terraza con una taza de té de manzanilla, viendo el sol desaparecer en el horizonte marino. El silencio no era el silencio pesado de la soledad, sino el silencio dorado de la paz. Por primera vez en meses, no esperaba que sonara el teléfono. No temía que alguien apareciera en mi puerta con intenciones ocultas. No tenía que fingir, ser más frágil de lo que era. Mi teléfono nuevo vibró suavemente. Era un mensaje de Yolanda. «Abuela, papá encontró tu casa vacía. Está furioso, pero yo estoy orgullosa de ti.
te amo». Sonreí y guardé el teléfono. Mi nieta entendía lo que muchos adultos no podían comprender, que a veces alejarse es la forma más valiente de amar. Al día siguiente comenzaría a explorar mi nueva vida. Tal vez me inscribiría en clases de pintura, o aprendería a hacer cerámica, o simplemente caminaría por la playa todas las mañanas recogiendo conchas. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. Antes de dormir, escribí en el diario que había comenzado el día de mi cumpleaños. Hoy terminé de nacer de nuevo. Carlos y Sofía pensaron que me estaban matando lentamente, pero en realidad me estaban enseñando a volar. Nunca más volveré a ser la mujer que permitía que otros decidieran su valor. Cerré el diario y lo guardé en el cajón de mi nueva mesa de noche. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, y esa vida me pertenecía solo a mí. 6 meses después, mi vida había encontrado un ritmo que jamás pensé que sería posible. Cada mañana despertaba con el sonido de las gaviotas y el murmullo constante del mar, un recordatorio diario de que había elegido la libertad sobre la prisión dorada que Carlos y Sofía habían construido para mí. Mi rutina era simple pero profundamente satisfactoria. Café en la terraza mientras el sol pintaba el cielo de colores que cambiaban cada día. Caminatas por la playa recogiendo conchas y piedras pulidas que ahora decoraban mi nueva sala. Tardes en el taller de cerámica del pueblo, donde mis manos aprendían a crear belleza en lugar de solo limpiar y servir a otros. Los vecinos me conocían como la señora María, la mujer tranquila que había llegado de la ciudad buscando paz. Nadie sabía mi historia completa, y esa privacidad era un lujo que había olvidado que existía. No tenía que explicar por qué vivía sola, por qué no recibía visitas familiares, por qué mi sonrisa era más auténtica ahora que a los 68 años había aprendido a vivir para mí misma. Carmen me visitaba una vez al mes, más como amiga que como abogada. En su última visita me trajo noticias que me hicieron sonreír. «Carlos intentó impugnar la venta de la casa», me informó mientras compartíamos té en mi jardín. «Alegó que usted no tenía capacidad mental para tomar esa decisión». El juez revisó toda la documentación que habíamos preparado y desestimó el caso inmediatamente. También intentó acceder a sus cuentas bancarias usando documentos falsos. Continuó Carmen. Don Óscar lo reportó a las autoridades. Carlos ahora tiene antecedentes por intento de fraude financiero. La justicia había seguido su curso, sin que yo tuviera que mover un dedo. Las acciones de Carlos habían sido su propia sentencia. ¿Y Sofía?, pregunté, aunque en realidad ya no me importaba la respuesta. Curiosamente, se divorció de Carlos la semana pasada. Parece que cuando se dio cuenta de que no habría herencia que administrar, perdió interés en mantener el matrimonio. No me sorprendió. Sofía había mostrado su verdadera naturaleza desde el principio. Solo había tardado en reconocerla. Pero la noticia más importante llegó por mensaje de texto una tarde de domingo. Era de Yolanda. «Abuela, cumplí 18 años ayer. ¿Puedo visitarte el próximo fin de semana?» Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido desde mi cumpleaños solitario, hacía tantos meses. Yolanda llegó el viernes por la tarde, más alta y más madura de como la recordaba. Sus ojos tenían la determinación de una joven que había aprendido a distinguir entre el amor real y la manipulación. «Abuela», me dijo mientras la abrazaba en el umbral de mi nueva vida. «Papá dice que eres una mujer cruel que abandonó a su familia, pero yo sé la verdad. Tú no abandonaste a tu familia te abandonó a ti». Esa noche, mientras cocinábamos, juntas en mi pequeña cocina que daba al mar, Yolanda me contó sobre los meses posteriores a mi partida. «Papá se volvió muy amargo. Culpaba a todo el mundo, excepto a sí mismo. Mamá mostró quién era realmente cuando ya
No había dinero que ganar. Mi nieta había crecido mucho en esos meses. Había aprendido lecciones sobre la naturaleza humana que muchos adultos nunca comprenden. ¿Sabes qué es lo más triste, abuela?, me preguntó mientras veíamos el atardecer desde la terraza. Papá podría haber tenido todo. Tu amor, tu respeto, una relación real contigo. Pero eligió el dinero y perdió todo lo demás. Era una observación profunda de alguien tan joven, pero Yolanda siempre había sido sabia más allá de sus años. El domingo por la mañana, antes de que Yolanda regresara a la ciudad para continuar sus estudios universitarios, caminamos por la playa como solíamos hacer cuando era pequeña. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido?», me preguntó mientras las olas borraban nuestras huellas en la arena. Me detuve y la miré. Esta joven hermosa que representaba todo lo bueno que había en mi vida. Yolanda, me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de haber tardado tanto en reconocer quién era realmente tu padre. Me arrepiento de haber permitido que me trataran como un objeto en lugar de como una persona. Me arrepiento de haber vivido tantos años esperando que otros definieran mi valor. Tomé su mano entre las mías. Pero jamás me arrepentiré de haberme salvado a mí misma. Esa tarde, después de despedir a Yolanda en la estación de autobuses del pueblo, regresé a mi casa con el corazón lleno, pero tranquilo. En mi mesa de noche encontré una carta que mi nieta había dejado. Abuela, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Eres la mujer más valiente que conozco. Te amo, Yolanda. Esa noche, me senté en mi terraza con una taza de té y el diario que había comenzado el día de mi cumpleaños traicionado. Leí las primeras páginas, llenas de dolor y confusión, y luego las últimas, llenas de paz y propósito. La transformación documentada en esas páginas era el testimonio de una mujer que se había negado a morir en vida. Escribí la última entrada. Hoy entendí que mi cumpleaños solitario no fue el final de mi historia familiar. Fue el comienzo de mi verdadera vida. Carlos y Sofía me regalaron algo sin saberlo. La oportunidad de descubrir quién soy cuando nadie me está usando. Resulta que soy más fuerte, más inteligente y más valiosa de lo que jamás imaginé. Cerré el diario y lo guardé en el cajón. No necesitaría escribir en él por un tiempo. La historia de mi renacimiento estaba completa, pero la historia de mi nueva vida apenas comenzaba. Me quedé en la terraza hasta muy tarde, escuchando el mar que nunca dormía, sintiendo la brisa salada que llevaba consigo promesas de mañana sin miedo. A los 68 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero nunca pide que te traiciones a ti mismo para conseguirlo. En la distancia, las luces del pueblo parpadeaban como estrellas terrestres. Mañana despertaría en mi propia casa, en mi propia vida, rodeada del silencio dorado de la libertad conquistada. Y por primera vez en décadas, ese pensamiento me llenaba de una felicidad pura y perfecta.